Febrero de 1943. En las ruinas destrozadas de Stalingrado, un soldado alemán escribe: «Mañana nos rendimos. Que Dios nos salve». 91.000 hombres, padres, hijos, Waffen-SS, están atrapados en un lazo soviético, sus banderas blancas izadas en vano. Los gulags de Siberia los esperan. Un infierno helado de hambre y trabajo forzado. Solo 5.000 regresarán. ¿Qué horrores aplastaron a estos hombres en las profundidades de Siberia? ¿Podían escapar de los pecados de su invasión? Traza su viaje desesperado y descubre una saga que atormenta el alma de la historia. Este documental honra el sufrimiento, no la gloria de la guerra. Stalingrado, 2 de febrero de 1943. La batalla de Stalingrado, un crisol de 6 meses de sangre y hielo, termina en un triunfo soviético. El sexto ejército alemán, alguna vez una máquina de guerra de 300.000 hombres, está atrapado en un Kessel helado, un caldero de muerte. El hambre, la congelación y los asaltos soviéticos han cobrado 200.000 vidas. El general Friedrich Paulus, desafiando las órdenes suicidas de Hitler, se rinde. 91.000 alemanes, infantes, tripulaciones de tanques, élites de la Waffen-SS, deponen las armas, sus ojos vacíos de miedo y esperanza. Están a punto de enfrentar un destino que hace que los horrores de Stalingrado parezcan misericordiosos. El 62º Ejército Soviético, bajo el mando del general Vasily Chuikov, logró lo imposible, manteniendo Stalingrado contra todas las adversidades. Su victoria cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pero a un costo abrumador. Más de 1 millón de soldados y civiles soviéticos muertos. Imagina el dolor. Madres enterrando a sus hijos en sótanos bombardeados. Padres viendo su ciudad arder. Una madre soviética, Anna Petrova, lloraba mientras escondía el cuerpo de su hijo bajo los escombros, susurrando: «Pagarán por esto». Esto alimentó un odio ardiente hacia los invasores alemanes, que habían incendiado aldeas y masacrado a millones. Los cautivos, desde veteranos curtidos por la batalla hasta chicos de apenas 18 años, estaban esqueléticos. Sus uniformes hechos jirones en un frío de menos 40 grados. De los 91.000, 24.000 estaban heridos, todos hambrientos, raspando granos congelados de los escombros para sobrevivir. El colapso alemán no fue solo físico, fue una fractura del alma. Cartas confiscadas por la inteligencia soviética destilan desesperación. Un soldado escribió: «Veo el rostro de mi esposa, pero temo que nunca volveré a abrazarla». Otro garabateó: «Hitler prometió la victoria, pero nos dejó morir». Un joven teniente, Karl Weiss, se derrumbó en una fábrica bombardeada, sollozando: «Estamos abandonados», mientras sus hombres morían de hambre a su alrededor. Incluso los fanáticos de la Waffen-SS, antes inquebrantables, murmuraban motines en las ruinas de Stalingrado, sus ideales nazis desmoronándose bajo el yugo del hambre. Para los soviéticos, Stalingrado era una herida que sangraba rabia. La orden número 227 de Stalin, ni un paso atrás, convertía la retirada en una sentencia de muerte, forjando una resistencia que aplastó las esperanzas alemanas. Los hombres de Chuikov luchaban desde alcantarillas, sótanos y fábricas destrozadas. Cada manzana un testimonio de su negativa a rendirse. Una enfermera soviética, María Ivanova, recordaba vendar heridas en un sótano mientras caían bombas, susurrando a los soldados moribundos: «Los haremos pagar». Esto no fue solo una batalla, fue una venganza grabada en sangre y nieve. La estrategia soviética fue una obra maestra de envolvimiento, trazada como un lazo que se estrechaba. La Operación Urano, del general Georgy Chukov, lanzada en noviembre de 1942, vio a las fuerzas soviéticas, más de 1 millón de hombres, rodear al sexto ejército, cortándoles los suministros. Los mapas de la estepa del Volga muestran tenazas rojas cerrándose.
el azul alemán atrapado en un bolsillo cada vez más pequeño. Los soldados sentían el cerco apretarse. Las raciones menguaban, las congelaciones avanzaban y los obuses soviéticos llovían día y noche. Un soldado alemán escribió: «Los rojos están en todas partes. Somos animales enjaulados». El tormento psicológico era implacable. Los hombres veían a sus camaradas morir en agonía, sus propias mentes deshilachándose bajo el peso de la derrota. Un soldado alucinaba con su familia en la nieve, susurrando sus nombres hasta colapsar. El Kessel no era solo un campo de batalla, era un crisol de desesperación donde la esperanza se marchitaba en el hielo. Soy Hans Becker, soldado raso, Sexto Ejército. La rendición pareció un alivio al principio. Mi estómago estaba vacío, mis pies congelados en negro. Los soviéticos nos arreaban con rifles, gritando. Recé por ver a mi familia, pero el miedo me atenazaba. Estábamos a su merced. La rendición fue el caos encarnado. Las tropas soviéticas, agotadas pero feroces, reunían a los cautivos entre los escombros de Stalingrado. Imágenes de archivo capturan a hombres demacrados tambaleándose en la nieve, con las manos en alto, su aliento formando nubes en el aire helado. Los 91.000 incluían 22 generales, 2.500 oficiales y un sinfín de soldados, además de unidades Waffen-SS como la Leibstandarte, odiadas por su brutalidad. Los soviéticos, marcados por las atrocidades alemanas, 2 millones de cautivos soviéticos perecieron en campos nazis, mostraban poca piedad. Algunos guardias, sobrevivientes del infierno de Stalingrado, escupían a los prisioneros, sus ojos ardientes de venganza. Un sargento soviético, Ivan Volkov, cuya familia murió en un ataque alemán, pateó a un cautivo gruñendo: «¡Tú quemaste mi casa!». Otros, endurecidos por la pérdida, veían a los cautivos como trofeos de la resistencia soviética. Un oficial soviético escribió después: «Vinieron a destruirnos, pero les rompimos la espina dorsal». Los cautivos marchaban hacia el este, a campos de tránsito bajo guardia armada. Los registros soviéticos detallan la magnitud: 91.000 hombres, dispersos por una ciudad de cenizas. ¿Por qué tanta dureza? Stalin los veía como herramientas de propaganda, pero también como enemigos que habían devastado su nación. El Ejército Rojo había perdido 20 millones de vidas para 1943. La compasión era un recuerdo lejano. Las historias de los cautivos marcan el inicio de un viaje que costaría casi todas sus vidas. Para los 91.000 cautivos alemanes, la rendición no fue la salvación, fue la puerta al infierno. Enfrentaron una marcha brutal hacia los campos de prisioneros soviéticos, un viaje tan mortal que se convirtió en la marcha de la muerte. Hambrientos durante meses, algunos no habían comido desde noviembre, avanzaban penosamente por la estepa de Stalingrado en un frío de -40 grados. Las extremidades congeladas cedían, las botas se deshacían en harapos. Los guardias soviéticos, a menudo hambrientos ellos mismos, los empujaban sin piedad. ¿Cómo se aferraban los hombres a la vida en esta pesadilla helada? Sus palabras queman el alma con relatos de agonía y desafío. Los cautivos formaban columnas que se extendían por kilómetros, escoltados por fusileros soviéticos. La comida era una broma cruel. Pan congelado o sopa aguada, apenas 200 calorías al día. La disentería y el tifus los devastaban, haciendo caer a los hombres como moscas. Los registros soviéticos estiman que entre 30.000 y 35.000 murieron en la marcha, sus cuerpos abandonados en ventisqueros o amontonados en fosas comunes. Los alemanes que habían quemado hogares soviéticos enfrentaban una retribución implacable. Los guardias disparaban a los rezagados o los dejaban congelarse, su furia un reflejo de los horrores de la invasión. Un guardia, Dmitry Kuznetsov, cuyo hermano murió en Stalingrado, obligó a un cautivo a arrastrarse por la nieve, gritando:
Siente lo que nosotros sentimos. Las ventiscas. Borraban a los caídos como si la tierra misma los rechazara. La estepa era un depredador implacable. Los vientos aullaban cortando a través de abrigos raídos. La nieve cegaba a los hombres, que tropezaban en zanjas o se congelaban en pleno paso. El hambre llevó a algunos a la locura. Un cautivo roía el brazo congelado de un camarada, su mente rota por la inanición. Otros comían nieve, empeorando la deshidratación, o masticaban pedazos de cuero de botas destrozadas. La logística soviética, paralizada por la guerra, colapsaba bajo el peso de 91.000 cautivos. Los puntos de tránsito eran trampas mortales, campos improvisados sin calefacción, sin saneamiento, solo enfermedad y desesperación. La congelación ennegrecía los pies. La gangrena se extendía sin control. Un cautivo vio el pie de un camarada romperse como madera quebradiza. El grito lo persiguió durante años. Las amputaciones eran sombrías, hechas con sierras, sin anestesia, los hombres mordiendo trapos para sofocar sus gritos. Sin embargo, algunos encontraron fuerza en esperanzas fugaces. Relatos susurrados del hogar, un mendrugo compartido o una oración garabateada en la nieve mantenían vivos los espíritus. Un cautivo grabó el nombre de su hija en su brazo, jurando vivir por ella. Soy Karl Fischer, cabo Sexto Ejército. La marcha fue peor que Stalingrado. Mis dedos de los pies estaban negros, las botas rotas, los hombres caían y los guardias disparaban. Soñaba con la voz de mi madre, pero cada paso parecía el último. La marcha apuntaba a campos de tránsito como Beketovka, Suzdal y Tambov, a 100 o 300 kilómetros de distancia. Estaban abarrotados, sucios y sin preparación. Los cautivos dormían en suelos desnudos. Los piojos pululaban en sus harapos. La atención médica era un mito. Las heridas se infectaban. Las amputaciones se hacían con cuchillas oxidadas, sin anestesia. Para la primavera de 1943, solo entre 55.000 y 60.000 de los 91.000 seguían vivos. Los soviéticos desfilaron a miles por Moscú en 1944, un espectáculo de propaganda de su victoria. La marcha no era solo transporte, era un crisol deliberado, eco del destino de los cautivos soviéticos en manos nazis. Los sobrevivientes de la Marcha de la Muerte, unos 60.000 cautivos alemanes, llegaron a los gulags soviéticos, vastos campos de trabajo en el corazón helado de Siberia. Nombres como Vorkuta, Krasnogorsk, Campo 126 y Colima se convirtieron en sus prisiones. Allí enfrentaron años de trabajo forzado, hambre y desesperación. Para 1955, solo 5.000 a 6.000 regresarían a casa. ¿Cómo era la vida en estos infiernos helados? Sus historias, crudas y abrasadoras, nos sumergen en un mundo donde la supervivencia pendía de un hilo. Los gulags eran máquinas de aniquilación. Los cautivos trabajaban de 12 a 16 horas diarias en minas de carbón, campamentos madereros o construcción de ferrocarriles, excavando tierra congelada en un frío de menos 50 grados. La congelación se llevaba dedos, pies, incluso narices. Los hombres envolvían trapos alrededor de muñones para seguir moviéndose. Las raciones eran una sentencia de muerte. De 600 a 800 calorías, pan mohoso, gachas aguadas o espinas de pescado. La malnutrición hinchaba los vientres, el escorbuto pudría los dientes, la tuberculosis asfixiaba los pulmones. Los guardias imponían una disciplina de hierro. Robar comida significaba una paliza. Desafiar significaba celdas heladas o una bala. El campo 126, cerca del Círculo Ártico, vio morir al 70% de sus cautivos para 1945. Colima, el crematorio blanco, era aún más mortal. El 80% pereció en 2 años, sus cuerpos perdidos en la nieve.
La vida diaria era un ritmo brutal. El toque de Diana al amanecer a las 4, un silbato cortando la oscuridad. Los cautivos se tambaleaban hacia el trabajo, el aliento congelándose en el aire. Las minas colapsaban, aplastando cuerpos. Los bosques sepultaban a los hombres en avalanchas. Las noches significaban barracones sin calefacción, tablas de madera como camas, piojos y ratas como compañeros. Los guardias, a menudo veteranos de guerra, gobernaban con miedo, sus rifles una amenaza constante. Un cautivo recordaba la risa de un guardia mientras pateaba a un hombre caído diciendo: «Quemaste mi aldea, ahora acaba». Una jerarquía de campo surgió, cruel e implacable. Los cautivos más fuertes o habilidosos se convertían en confiables, ganando migajas al imponer reglas. Esto generaba odio. Peleas estallaban por una cucharada de gachas. Los débiles, llamados perdidos, se desvanecían, sus ojos vacíos. Sobrevivir significaba navegar este orden brutal, donde un paso en falso podía terminar en muerte. Los confiables a veces acaparaban comida, viendo a otros morir de hambre. En Vorkuta, un carpintero cambió una silla reparada por un mendrugo de un guardia. Un triunfo fugaz. Sin embargo, destellos de bondad brillaban. Una canción susurrada, un cigarrillo compartido o un poema secreto garabateado en un catre unían a los hombres contra el vacío. Un cautivo recitaba a Goethe cada noche, su voz un frágil escudo contra la desesperación. «Soy Fritz Schmidt, soldado raso, sexto ejército». Vorkuta era una pesadilla helada. Extraíamos carbón, con las manos sangrando. Comía corteza para sobrevivir. Amigos morían, con los ojos vacíos. Vivía por el recuerdo de mi esposa, pero la esperanza se desvanecía. Los soviéticos señalaban a los cautivos Waffen-SS, marcándolos como fanáticos nazis. Muchos fueron ejecutados o trabajados hasta la muerte en Colima, donde el aire mismo parecía ahogar la vida. Los soldados regulares sufrían casi tanto. La atención médica era una farsa cruel. Los hospitales eran cobertizos donde los hombres morían solos, sus gritos resonando. Un cautivo vio a un médico cerrar una pierna gangrenada, sin anestesia, los alaridos del paciente estremeciendo la sala. La enfermedad era implacable. El tifus arrasaba los campos, dejando cuerpos apilados como leña. En Colima, los hombres alucinaban con sus seres queridos en la nieve, sus mentes desmoronándose antes que sus cuerpos. Soy Heinz Müller, Waffen-SS. Los soviéticos nos odiaban más. Construíamos ferrocarriles, sin descanso, sin calor. Los hombres se disparaban para escapar. Sobreviví entumeciendo mi alma, pero aún veo sus rostros. Sobrevivir requería astucia. Los cautivos formaban hermandades secretas, compartiendo comida o cartas robadas. Carpinteros o mecánicos intercambiaban habilidades por pan. Cerca de 2000 cautivos de Stalingrado se unieron a comités antinazis soviéticos, como el Comité Nacional por una Alemania Libre, transmitiendo propaganda por raciones. Esto desató acusaciones de traición. Peleas a puñetazos estallaban, los hombres divididos entre la supervivencia y el honor. Un cautivo escribió: «Luchábamos contra el frío, pero también entre nosotros». En Vorkuta, un antiguo maestro lideró una revuelta secreta, susurrando planes hasta que los guardias la aplastaron, dejándolo congelado en una zanja. El costo psicológico era un asesino silencioso. Los cautivos luchaban contra la desesperación, la culpa y los fantasmas de Stalingrado. Cartas no enviadas derramaban arrepentimientos. Una decía: «Sueño con las ruinas de Stalingrado. Ahí morí, aunque respiro». Algunos encontraban consuelo en pequeños actos: tallar cruces para los muertos, susurrar oraciones. Otros perdían la fe, sus espíritus destrozados por el frío interminable. Surgieron rituales de supervivencia: contar pasos en la mina, recitar poemas, imaginar comidas perdidas. En Krasnogorsk, un cautivo dibujó a su familia en una tabla.
mirándola cada noche para recordar por qué vivía. Los dilemas morales. Los atormentaban unirse a grupos antinazis y traicionar a camaradas, o morir de hambre por lealtad. Estas elecciones marcaban sus almas, haciendo de la supervivencia una victoria pírrica. Para 1945, solo 20.000 cautivos de Stalingrado seguían vivos. El tifus, el hambre y el agotamiento cobraban miles cada mes. Los registros soviéticos muestran que 3 millones de cautivos alemanes murieron, reflejando los 3.500.000 cautivos soviéticos asesinados por los nazis. Los gulags eran un castigo por los pecados de una nación. Pero la humanidad de los cautivos brilla en sus historias, eco de las confesiones crudas de MurningTheAncient.com. El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 no trajo salvación para los cautivos de Stalingrado. De los 91.000 tomados en 1943, solo 20.000 sobrevivieron a los gulags. Los últimos regresaron a Alemania en 1955, una década después, transformados para siempre. Su regreso fue un ajuste de cuentas amargo. Familias desaparecidas, ciudades reconstruidas, sus historias sepultadas en vergüenza o silencio. En Alemania Occidental eran compadecidos como víctimas de la crueldad soviética. En Alemania Oriental, despreciados como criminales de guerra. ¿Qué legado dejaron estos 91.000 hombres? ¿Cómo resuena su historia en nuestros corazones hoy? La Odisea de los cautivos fue un peón de propaganda. El desfile de Moscú de Stalin en 1944, con 57.000 prisioneros, incluidos sobrevivientes de Stalingrado, alardeaba del poder soviético. Los nazis explotaban su sufrimiento para demonizar a los soviéticos, ignorando sus propias atrocidades. En Nuremberg, las SS enfrentaron juicios por la muerte de millones de cautivos soviéticos, pero el trato soviético a los alemanes generó menos indignación mundial. Los historiadores estiman que el 90% de los cautivos de Stalingrado perecieron, parte de los 3 millones de muertes alemanas en manos soviéticas. Un sombrío reflejo de los 3.500.000 cautivos soviéticos asesinados por los nazis. Las memorias de los sobrevivientes, como las de MurningTheAncient.com, perforan el velo de la política. Hombres como Hans Becker escribían sobre culpa, pérdida y resiliencia. Un diario confesaba: sobreviví, pero dejé mi alma en Siberia. Estas historias desafían etiquetas simples de víctima o villano. Los cautivos luchaban por un régimen genocida, pero su sufrimiento era inimaginable. Algunos regresaron para predicar la paz, uniéndose a movimientos antiguerra en Alemania Occidental. Otros escondían su dolor, atormentados por las minas de Vorkuta o el hielo de Colima. Las heridas psicológicas supuraban. Los sobrevivientes despertaban gritando, reviviendo las ruinas de Stalingrado o las tumbas de los gulags. Las familias buscaban respuestas, aferrándose a cartas desvaídas o relatos susurrados. En los años 50, las campañas de Alemania Occidental abogaban por los últimos prisioneros, su situación una herida nacional. Para 1955, solo 5.000 a 6.000 regresaron, hombres rotos en sus 30s o 40s, envejecidos más allá de sus años. La reintegración fue brutal. Empleos escasos, estigma pesado. Un sobreviviente fue rechazado por sus vecinos, su supervivencia tildada de traición. Los grupos de veteranos ofrecían refugio, donde los hombres compartían relatos demasiado crudos para los extraños. La culpa del sobreviviente carcomía. ¿Por qué ellos, cuando sus camaradas perecieron? Un cautivo regresado escribió: vivo, pero cargo con sus fantasmas. Algunos hablaban de las cicatrices de Siberia en voz baja, advirtiendo del costo de la guerra, sus palabras resonando en conflictos modernos como el de Ucrania, donde los prisioneros enfrentan destinos similares. Hoy, su destino enciende un debate feroz. Las publicaciones en X se dividen.
Algunos lloran su sufrimiento, otros condenan sus lazos nazis. Los historiadores ven un laberinto moral, hombres que sirvieron al mal, pero soportaron el infierno. Volgogrado moderno, antes Stalingrado, alberga Mamayev Kurgan, donde los muertos rusos y alemanes son llorados como uno solo. Las ceremonias anuales reúnen a descendientes, depositando flores para cerrar el pasado. Las familias alemanas lloran a los padres perdidos. Los veteranos rusos honran a sus caídos. La historia de los cautivos resuena globalmente. Piensa en las guerras modernas, donde los prisioneros desaparecen en campos, sus destinos debatidos en susurros. Es una advertencia. La guerra desnuda la humanidad, dejando solo cicatrices. El ejército perdido de Stalingrado, 91.000 cautivos alemanes, se desvaneció en los gulags de Siberia. Solo entre 5.000 y 6.000 regresaron para contar su historia. Sus relatos de inanición, trabajo y supervivencia desvelan la brutal realidad de la guerra. ¿Fueron víctimas, invasores o ambos? Sus relatos crudos y atormentadores exigen que enfrentemos el coste humano del conflicto. Este es un capítulo de la saga de Stalingrado, pero la historia no ha terminado. Únete a nosotros para más historias épicas. Nuestro documental sobre Vasily Zaitsev, francotirador soviético, o el relato de la resistencia de Lyudmila Pavlichenko contra los nazis. Suscríbete, activa la campana y comenta. ¿Podrías soportar un campo siberiano? Comparte tus pensamientos abajo. Hasta la próxima, sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas y sigue buscando la verdad.